Buenos días chicos, un saludo en Cristo y María. Tenemos una nueva mañana de catequesis en el sector. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, ¿no? Ya vimos todo lo que era la ley moral, todos los temas, todos los conceptos que necesitábamos saber para entrar de lleno a los mandamientos, ¿no? A saber los, la ley de Dios, ¿no? Que vamos a ir analizando cada mandamiento uno por uno. Pero para eso teníamos que entender sobre la gracia, sobre la justificación, sobre la ley moral, sobre la justicia social, sobre la responsabilidad que tenemos no solamente con Dios, sino también con nosotros mismos y con el prójimo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la iglesia, que es madre y maestra, ¿no? La iglesia es quien custodia todos estos preceptos, todos estos mandamientos, porque así lo quiso Cristo, ¿no? Cristo eh, instituye la iglesia, quien se va a encargar de enseñar y de distribuir a todos los fieles, pues, la propia enseñanza que él mismo nos dejó. Entonces, el mismo mensaje que Jesús trajo de nuestro Padre hacia nosotros, hacia los primeros apóstoles, pues ese mismo mensaje se ha transmitido durante más de 2000 años sin cambiarlo. Y es por eso que la iglesia es perseguida, a veces la iglesia es atacada, porque no puede cambiar, la iglesia no puede cambiar los preceptos, porque ese es un mensaje que Cristo mismo nos dejó y que no lo podemos cambiar. La iglesia no puede cambiar ese mensaje, esa enseñanza. ¿Cómo nutre la iglesia la vida moral del cristiano? La iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Miren, es la iglesia donde los cristianos recibimos la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, ¿no? Vamos a leer qué nos dice San Pablo en, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. Hermanos, si a alguien se le sorprendiere en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y entonces podrá gloriarse solamente en sí mismo y no en otro, porque cada uno tendrá que llevar su propia carga. Miren cómo San Pablo nos habla de la fraternidad, de la caridad, ¿no? De la caridad fraterna. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? A nuestra conducta, porque es nuestra conducta la que va a dar ejemplo, ¿no? Hacia los demás, y no tener miedo de corregirlo al hermano, ¿no? Por eso se enseña, ¿no? Lo que Cristo nos enseñó. ¿Por qué el magisterio de la iglesia interviene en el campo moral, verdad? ¿Por qué interviene el magisterio de la iglesia en el campo moral? Recordemos que la iglesia es madre y maestra, o sea, es un magisterio. El magisterio de la iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana.
creer y practicar, ojo, ¿no? A veces somos cristianos solo de fe y no practicamos. Hay que creer y practicar. Entonces, somos cristianos que creemos por fe, pero también practicamos en nuestra vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural. Ya vimos que era la ley natural, ¿no? Que la ley natural está inscrita en cada uno de nosotros, ¿no? Dios escribió la ley natural en cada uno de nosotros, ¿no? Porque su observancia es necesaria para la salvación. Entonces, la observancia de los preceptos, de los mandamientos, pues son necesarias para nuestra salvación. Debemos aprender el ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos. ¿Por qué, por qué siempre estamos estudiando, conociendo la vida de los santos, que es muy importante, ¿no? Porque los santos son personas, seres humanos igual que nosotros, y ellos nos han demostrado que se puede vivir en santidad. Entonces, cuando una persona llega a entender el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nosotros, pues es cuando empieza a vivir su vida en santidad, porque entiende realmente el sentido de la vida, ¿no? Cuando una persona llega a entender la gracia de Dios, pues es cuando empieza a vivir en santidad, empieza a vivir en como Dios quiere. ¿No? Nos empezamos a vivir como Dios manda, y eso es lo que entendieron los santos, ¿no? Los santos entendieron que hay una forma de vivir y esa vida espiritual pues lo puede poner por encima de su vida natural, ¿verdad? Y la vida espiritual te lleva a la santidad. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? Tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y el crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Entonces ya decimos por qué la Iglesia tiene la finalidad de garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo, ¿no? Porque la Iglesia es quien custodia, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo. La Iglesia es quien custodia estos preceptos. Y por eso a veces mucha gente critica a la Iglesia, ataca a la Iglesia, y la Iglesia es como una piedra en su camino, ¿verdad? Porque la Iglesia te dice, te corrige. La Iglesia no ataca a nadie, la Iglesia lo que te dice es la verdad. Y esa verdad es a veces una piedra en el camino de personas que quieren vivir su vida como le da la gana. Y a veces la Iglesia pues es un obstáculo para sus pensamientos y para sus ideologías. Entonces, la relación al espíritu de oración, la vida sacramental, que es muy importante. ¿Qué es la vida sacramental? ¿No? Vivir los sacramentos, ¿no? El bautismo, ¿no? La misa, la confesión, la comunión, ¿verdad? La confesión es un sacramento muy importante porque me hace ver en ese espejo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué debo corregir? Y voy andando, ¿no? Como decía el Papa Francisco, es como andar en bicicleta, me caigo y me levanto y me confieso nuevamente. Y si vuelvo a caer, me confieso nuevamente, ¿verdad? Reconozco cuál es mi pecado, en qué estoy fallando y vuelvo, ¿no? Entonces eso hace que nuestra vida cotidiana mejore, ¿verdad? Porque me reconozco que fallo y que tengo que volver a levantarme, ¿verdad? Entonces esa es nuestra vida sacramental, vivir los sacramentos, ¿no? Ese orden hermoso de los sacramentos, ¿no? El bautismo,
la comunión, la confesión, el matrimonio, ¿verdad? Entender la enseñanza hermosa del matrimonio, ¿no? Cómo Cristo bendice el matrimonio, cómo Cristo le da un valor especial al matrimonio, ¿no? Cuando nos unimos en matrimonio ponemos a Cristo en medio de nuestra unión conyugal y es Cristo quien va a dirigir nuestra vida, ¿no? El esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, la ama tanto que es capaz de dar la vida por ella, ¿no? Entonces, eso aprendemos en el sacramento del matrimonio y así todos los sacramentos. Entonces, vivir una vida sacramental, el esfuerzo moral, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, sabiendo que tenemos una ley moral natural ya inscrita en nosotros y que es la que nos dirige, ¿no? La ley moral natural es la que dirige nuestra vida y el crecimiento en el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Esa es la ley, la ley máxima. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como tú mismo, ¿no? Entonces, yo con el amor de Dios, pues amo al prójimo y me amo a mí mismo, no me hago daño a mí mismo. ¿Cuáles son los preceptos de la iglesia, no? Los preceptos de la iglesia son 5, ¿no? Nuestra Santa Madre Iglesia como maestra, un magisterio, pues nos enseña pues 5 preceptos principales, ¿no? Primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días, ¿no? Participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar como mínimo, ¿no? Sabemos que mucha gente no entiende esto, ¿no? Lo del domingo, ¿verdad? Sobre el día del Señor, ese es el día del Señor, ¿no? El día que, que el Señor resucitó, ¿verdad? Entonces no podemos faltar a la misa del domingo. Y es pecado mortal, ¿verdad? Debemos entender eso y enseñarlo, ¿no? No ir a misa del domingo o misa de preceptos. Sabemos que la misa de preceptos son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entonces estas misas no se puede faltar porque son misas de preceptos, ¿no? Entonces faltar a una misa el domingo es un pecado mortal, no es un pecado venial, es un pecado mortal. Todos quienes podemos ir a misa y no lo hacemos, pues pecamos mortalmente, menos de que haya un impedimento, pero si tú puedes ir a misa, pues, y no vas, no quieres, pues pecado mortal. Confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Miren que estos son preceptos mínimos, ¿no? Mínimos. Recordemos que a misa podemos ir todos los días, ¿verdad? A misa podemos ir todos los días, pero el precepto nos dice mínimo el domingo y fiestas de guardar. Asimismo, como mínimo, confesar los pecados mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año, como precepto mínimo. Pero recordemos que para poder comulgar, para poder recibir la comunión sacramental, tenemos que estar confesados, no podemos estar en pecado mortal. Entonces, como mínimo, dice, ¿no? Una vez al año. Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos en Pascua, ¿no? En la Pascua de Resurrección, ¿no? Como mínimo, ¿verdad? Pero sabemos que podemos recibir el sacramento de la Eucaristía, la comunión sacramental la podemos recibir hasta 2 veces en un día, ¿no? Si podemos ir a misa en la mañana, podemos comulgar, si vamos a la misa de la tarde, en la noche también podemos comulgar hasta 2 veces en el día. Pero recordemos que tenemos que estar en gracia, ¿no? Tenemos que estar libres de pecados mortales para poder recibir la comunión sacramental. En cuarto lugar, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la iglesia, ¿no? Recordemos que
el ayuno hoy, inclusive en los médicos, ¿no? Recomiendan el ayuno cuando estamos enfermos, ¿no? Porque el ayuno es eso, ¿no? Dejar descansar el cuerpo. A veces estamos intoxicados, a veces estamos llenos de muchas cosas, y ayunar, y eso espiritualmente es el ayuno, ¿no? Dejar de comer, dedicarle un día de ayuno, de sacrificio, ¿no? El Papa León estaba pidiendo viernes pasado, pues, un día de ayuno, ¿no? Podemos ayunar y ofrecerle al Señor ese ayuno, ¿no? Que es muy importante mortificar nuestro cuerpo, pues, por una gracia, ¿no? Por ofrecerle eso al Señor, ¿verdad? Ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades, ¿no? Ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. A veces aquí hay como un problema, ¿no? A veces las personas piensan que tenemos que pagar un precio. No hay precio para una misa, no hay precio, ¿no? Para pagar una misa o un sacramento, ¿no? Sino que estamos en obligación de ayudar en nuestra iglesia de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces una ofrenda la doy de corazón, de acuerdo a mi posibilidad. Entonces estamos en obligación de ayudar, ¿no? Hay muchas parroquias que están pasando muchas necesidades y hoy se hacen algunas actividades que tal vez no estamos obligados a hacerlo, pero por la necesidad pues hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacer bingos, hay que hacer rifas, hay que hacer mañanas deportivas, porque hay que cubrir necesidades y a veces en la desesperación, pues caemos en estas tipos de actividades, ¿no? Que a veces nos pueden quitar tiempos de oración o otros apostolados, pero son necesarias a veces y hay que estar. Entonces, toda actividad que sirva para ayudar a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, pues tenemos que hacerlo, porque cada parroquia es nuestra, ¿no? Imagínense que se cierre una parroquia porque no se puedan cubrir las necesidades. Entonces, las necesidades materiales, pues hay que cubrirlas. Nosotros somos responsables del mantenimiento, del crecimiento, de la belleza de nuestra parroquia. Entonces hay que cubrir las necesidades de nuestra iglesia según nuestras posibilidades, ¿no? Si hay más posibilidades se puede, si hay menos, menos, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que la oración está primero que lo material, ¿sí? Pero sin descuidar las cosas materiales. Entonces tiene que ir en conjunto, ¿no? La oración, la vida sacramental, todo, atender todos los apostolados que hay en las parroquias, ¿no? Pero sin desatender nada, ¿no? Entonces, que podamos entender esto, ¿no? Porque la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio. Porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la vida del reino de Dios. Entonces miren cómo la iglesia, quien custodia todos estos preceptos, los mandamientos, los cuida, los protege y lo transmite hacia los demás, porque ese es un mandamiento que nos dejó el Señor, ¿no? Vayan, enseñen, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es un precepto propio de nuestro Señor y, y es lo que la Iglesia ha mantenido durante todos estos siglos, ¿no? Y va a mantener siempre hasta que venga Cristo, ¿no? Por su Iglesia.
que nuestra Madre Santísima, en la vocación de la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra parroquia, pues que nos siga cubriendo con su manto y siga siendo nuestra Madre y nuestra Maestra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.